¿Por qué mi papá prefirió hacerle caso a su nueva esposa en vez de pedir ayuda para mí? Ese día estaba echándole la mano a Margo, la esposa de mi papá, para preparar todo lo de su club de lectura, cuando la escalera en la que me subí se movió de repente y sentí cómo se iba. Un momento estaba colgando luces en el techo de la sala, y al siguiente ya me estaba cayendo de espaldas, sin poder agarrarme de nada. El golpe con el piso de madera retumbó en toda la casa. Me quedé tirada sin aire, sin poder moverme ni hacer otra cosa más que ver el ventilador girando sobre mí. El dolor que sentí en la espalda era insoportable, como si me apretara todo el cuerpo en oleadas que me mareaban tanto, que sentí que todo se oscurecía. Margo corrió, se agachó junto a mí y me preguntó, ¿estás bien? Pero cuando quise contestarle, lo único que salió fue un sonido raro, como de quejido. En cuanto intenté moverme, sentí una punzada horrible en la columna, como si algo raspara adentro, y grité, cayendo otra vez al suelo. Las piernas las sentía como si se me hubieran dormido, y la derecha ni siquiera la podía mover bien. Margo me dijo, no te muevas, y sacó su teléfono. Yo juré que le hablaría al 911, pero solo empezó a mandar mensajes. En eso entró mi papá corriendo desde el garage. Venía todo cubierto de grasa de estarle metiendo mano a su carro, y se quedó pálido cuando me vio tirada así. Intenté decirle que no sentía las piernas, pero ni siquiera podía pronunciar bien las palabras. Se arrodilló a mi lado, y Margo le contó lo de la escalera. Papá sacó su celular para marcar, pero Margo le agarró la muñeca y le soltó. Mejor espérate, a ver si no fue solo el susto y ahorita se le pasa. Yo no lo podía creer, ahí tirada sin poder mover las piernas, y ellos discutiendo si valía la pena pedir ayuda. Papá, con el teléfono en la mano, nos veía a las dos con una cara de no saber qué hacer, como si de verdad fuera difícil decidir. Margo, súper tranquila, le decía que una ambulancia era carísima y que yo siempre exageraba con los golpes, que igual, y en unos minutos se me quitaba, que su sobrino también se había caído de una escalera y en poco rato ya andaba como si nada. Mientras tanto yo sentía que el cosquilleo en las piernas subía y el pánico me apretaba la garganta de tanto miedo que sentía. Balbuceé que algo andaba muy mal en mi espalda, que necesitaba ayuda ya, y apenas en ese momento papá empezó a marcar al 911. Pero otra vez Margo le tapó el celular y le dijo, mejor intenta sentarla en el sillón, si puede caminar, no es tan grave. Papá le hizo caso y entre los dos intentaron moverme, pero apenas alzaron mis hombros. El dolor fue tan intenso que grité como nunca, y hasta el perro del vecino empezó a ladrar. Caí llorando, rogando que llamaran por ayuda, pero Margo insistía en esperar 5 minutos más, que su club de lectura empezaba en menos de una hora, y que si venían paramédicos le echaban a perder la noche que tenía semanas planeando. Papá solo miraba su celular, luego a Margo y luego a mí, como si de verdad estuviera eligiendo entre su esposa y una emergencia. El hecho de que dudara en pedir ayuda, mientras yo no podía ni mover bien las piernas, me rompió algo adentro, algo mucho peor que el golpe. Margo propuso que mejor me llevaran a la clínica en el carro, que así era más barato y rápido, y que así su club de lectura no sufría. Ya estaba buscando la dirección en el celular, y yo seguía tirada, diciéndoles que no podía moverme, y que seguro tenía algo grave en la columna, que así no se debía mover a una persona. Papá dijo que sí, que era buena idea, y empezó a decir cómo me subirían al carro, aunque un movimiento así puede dejar a alguien peor para siempre. Justo eso lo acabábamos de ver en clase de salud, pero parecía que a ellos ni les importaba. El dolor y el cosquilleo subían cada vez más, y yo tenía miedo de que se estuviera poniendo peor, mientras ellos solo pensaban en cómo llevarme. Margo vio el reloj y dijo, si vamos a la clínica, tenemos que salir ya para que regrese antes de que lleguen mis invitadas. Así, como si mi posible parálisis solo fuera un detalle más en su agenda. Ahí me di cuenta de que mi papá se había casado con alguien a quien, honestamente, le daba igual lo que me pasara. Intenté pedir por última vez que llamaran a una ambulancia y les recordé que no debían mover a alguien con ese tipo de lesiones, pero mi papá ya estaba convencido del plan de Margo. Fue a meter el carro al garage y Margo, parada junto a mí, solo me explicaba que la clínica estaba como a 15 minutos, que ahí tenían rayos X y todo lo necesario. Yo solo lloraba diciendo que en este tipo de casos hay que llamar al 911, sin más. Pero Margo seguía pegada al celular, murmurando sobre su club de lectura y lo mucho que le costó planear la noche. Cuando papá volvió, empezaron a ver cómo cargarme. Yo les suplicaba que no me movieran, que solo podían empeorarme, pero no me hicieron caso. Margo me agarró de los brazos y papá de las piernas, y cuando me levantaron, el dolor fue tan insoportable que todo se puso blanco y siento que hasta me desmayé un momento. Cuando desperté, ya me llevaban cargando por el garage. Cada paso era un martirio. Lograron sentarme en el asiento de atrás de la camioneta, y tirada ahí, solo les rogaba que por favor mejor llamaran una ambulancia. Papá encendió el coche. Margo se subió adelante y le iba diciendo por dónde ir a la clínica. Cada bache me hacía gritar, y el cosquilleo en las piernas iba empeorando. Papá me decía, aguanta, ya mero llegamos. Pero iba manejando normal, parándose en los semáforos, como si realmente fuéramos solo de compras. No entendía cómo no pisaba el acelerador, o hacía algo que demostrara que le preocupaba cómo estaba yo. Margo iba chateando con su club, avisando que tal vez llegaría un poco tarde, pero que la reunión iba. Ella seguía diciéndole a papá que yo iba a estar bien, que seguro me revisaban y regresábamos en un ratito a la casa. La clínica de urgencias estaba en una plaza, justo entre la tintorería y la pizzería, y cuando llegamos, desde el coche noté que había al menos 6 personas en la sala de espera. Papá estacionó y apenas abrieron la puerta para ayudarme a salir. Con tan solo intentar ponerme de pie, el dolor fue tan fuerte que terminé vomitando. Margo, con cara de asco, se hizo a un lado para no mancharse los zapatos, mientras mi papá trataba de sostenerme.
Mis piernas no respondían bien y me doblaba una y otra vez, así que mi papá prácticamente tuvo que cargarme hasta la entrada, mientras Margot iba abriendo puertas adelante de nosotros. La gente en la sala de espera volteó a vernos en cuanto cruzamos la puerta, y la recepcionista, en cuanto me vio, abrió mucho los ojos. Papá le explicó rápido que me había caído de una escalera, que me dolía la espalda, y que no podía mover bien las piernas, pero la recepcionista de inmediato le dijo que eso era algo que necesitaba atención directamente en una sala de emergencias. No hay. Nos explicó que no estaban preparados para casos de posibles lesiones en la columna, y que, en realidad, debimos haber marcado al 911 desde casa. Papá y Margot se miraron entre ellos, hasta que Margot empezó a discutir, diciendo que cuando menos me podían sacar una radiografía para saber qué tan grave era. La recepcionista, negando con la cabeza, explicó que aunque eso se pudiera, de todas maneras no podían hacer mucho y terminarían mandándome al hospital. Una enfermera salió de adentro, me echó un vistazo y preguntó cuánto tiempo llevaba desde la caída. Cuando papá le dijo que unos 20 minutos, la expresión le cambió de inmediato y nos preguntó por qué no habíamos pedido una ambulancia. Margot empezó a decir que era para no gastar tanto y que pensó que la clínica era más rápida, pero la enfermera le cortó la frase y le dijo que 20 minutos era mucho para esperar con una posible lesión así, que andarme moviendo sin estar bien inmovilizada me podía haber perjudicado para siempre. Nos dijo que de una vez iban a llamar al 911 y que yo debía estar recostada e inmóvil hasta que llegaran los paramédicos. Por fin, papá sacó el celular y marcó, mientras la enfermera me ayudaba a recostarme ahí en el suelo de la sala de espera. Me iba haciendo preguntas sobre lo que sentía y dónde me dolía, y cuando le platiqué del hormigueo que sentía en el torso, puso una cara muy seria. Le pidió a la gente que estaba en la sala que nos dieran chance, y consiguió unas cobijas para ponerme debajo de la cabeza. Margot estaba parada de brazos cruzados, medio enojada y mirando el reloj una y otra vez. Le oí decirle a mi papá que con todo esto tendría que cancelar su club de lectura. Los paramédicos llegaron rápido, como en 8 minutos, entrando con su camilla y equipo. Empezaron igual con preguntas sobre la caída y mis síntomas, y en cuanto mencioné lo del hormigueo y que no podía mover bien las piernas, se miraron preocupados. Uno le preguntó a papá por qué se tardaron tanto en pedir ayuda y por qué no me dejó quieta desde el principio. Papá intentó justificar que Margot pensó que sería menos grave y más rápido ir a la clínica, pero el paramédico lo interrumpió, diciendo que con esos síntomas y la tardanza, el moverme pudo haber tenido consecuencias graves. Me pusieron un collarín y con todo el cuidado del mundo, me aseguraron a una camilla rígida con correas para que no me moviera nada. El dolor era horrible. Yo lloraba y les pedía disculpas, pero uno de los paramédicos me dijo que lo estaba haciendo muy bien y que ya casi llegábamos al hospital. Subí a la ambulancia y uno se quedó conmigo, mientras el otro arrancaba. Escuché las sirenas al alejarnos de la clínica. Durante el camino, el paramédico me estuvo haciendo pruebas para checar mis nervios, pidiéndome que intentara mover distintas partes del cuerpo. Anotaba lo que yo le comentaba. Cuando traté de mover los dedos del pie derecho y no lo logré, vi cómo lo apuntaba en su tableta. Me puso un suero y estuvo revisando mis signos vitales, explicándome que íbamos directo al Centro Regional de Trauma, porque ahí tenían al mejor equipo de neurocirugía cerca. La palabra neurocirugía me heló la sangre, y le pregunté si eso significaba que me iban a operar la columna. Respondió que no sabrían nada hasta que me valoraran en el hospital con todos los estudios, pero que por mis síntomas era una posibilidad. El trayecto se me hizo eterno, aún con la sirena prendida, y en cada vuelta sentía lo amarrada que iba, y el poco control que tenía de mi propio cuerpo. El paramédico no dejaba de preguntarme cosas y tratar de mantenerme despierta, y yo le platiqué de la caída y la tardanza en pedir ayuda. No dijo nada, pero vi que apretaba la mandíbula cuando mencioné lo de los 20 minutos. Al llegar al hospital, entramos directo a un área llena de luces y gente con bata, donde todo el mundo se movía rapidísimo usando palabras médicas que yo ni entendía. Alguien me cortó la camiseta y me llenó de cables y electrodos en el pecho, mientras otra persona checaba mi espalda. Se presentó una doctora, la doctora Okonkwo, y nos explicó que necesitaban tomarme una tomografía de la columna para ver qué tan dañada estaba. Me volvió a preguntar qué podía sentir y mover, y al checar mis reflejos con una herramienta rara, un pie respondió, y el otro no. Ella seguía seria, pero alcancé a ver cómo se miraba con una enfermera. Me llevaron cuidadosamente a un cuarto con una máquina enorme, y el técnico me advirtió que tenía que quedarme completamente quieta, y que el aparato haría mucho ruido. El estudio no tardó ni 10 minutos, pero sentirme ahí, sin poder moverme, preguntándome qué habrían visto, se me hizo eterno. Terminando, me llevaron a una habitación en lo que la enfermera llamó la unidad de cuidados intensivos neurológicos. Papá y Margot llegaron como media hora después y los escuché peleando en el pasillo. Papá le reclamaba a Margot que su club de lectura no era importante, y ella le contestaba que llevaba semanas organizándolo y que no era tan fácil cancelarlo. Cuando entraron, Margot se quedó pegada a la puerta mientras papá se acercó a mi cama con una cara de angustia y arrepentimiento. Empezó a disculparse, diciendo que debió llamar al 911 desde el principio, y yo nada más lo veía, sin poder creer que se estaba disculpando por algo que pudo haberme dejado paralizada para siempre. En eso entró la doctora Okonkwo con los resultados y explicó que tenía una vértebra rota en la parte baja de la columna y que la médula espinal estaba bastante inflamada. Nos dijo que esa inflamación estaba apretando los nervios encargados de mover mis piernas y que por eso sentía toda esa debilidad y entumecimiento.
Comentó que necesitaba operarme en las próximas horas para estabilizar la fractura y liberar la presión de la médula espinal, y que por haber tardado en recibir atención la inflamación había empeorado. Mi papá se puso pálido y preguntó si eso significaba que tendría secuelas permanentes. La doctora Okonkwo le contestó que era demasiado pronto para saberlo, pero que cada minuto con la médula bajo presión aumentaba el riesgo de daño definitivo en los nervios. Me pidió que mi papá firmara los papeles para la cirugía de inmediato porque el tiempo era fundamental. Mientras él intentaba firmar pero le temblaban las manos, Margo seguía junto a la puerta, distraída viendo su celular. La doctora Okonkwo volteó hacia ella y le preguntó si quería saber algo sobre la operación, pero Margo solo negó con la cabeza y le dijo que estaba segura de que todo iba a salir bien. La cara de la doctora decía que no le convencía el poco interés de Margo, pero se mantuvo profesional y nos avisó que el quirófano ya se estaba preparando. Al poco rato llegaron 2 camilleros a mover mi cama y alistarme para llevarme. Mi papá me tomó la mano y me dijo: «Te quiero mucho, vas a estar bien». Y aunque quería creerle, no podía dejar de pensar que había puesto primero el club de lectura de Margo antes que mi bienestar. Me llevaron por los pasillos hasta la sala de preparación, donde un anestesiólogo se presentó y me explicó todo lo que iba a pasar. Él dijo que me pondrían anestesia general, que no iba a sentir ni recordar nada de la operación. Luego una enfermera empezó a ponerme medicamentos en el suero y me dijo: «En un ratito te va a dar sueño». Le pregunté si había posibilidad de que la cirugía no funcionara, y ella me apretó la mano con confianza y me dijo: «Aquí estás con los mejores, vas a estar bien cuidada». Lo último que recuerdo antes de quedarme dormida fue entrar a un quirófano súper iluminado y blanco, lleno de aparatos y caras enmascaradas mirándome. Alguien dijo: «Cuenta del 10 para atrás», y creo que solo llegué al 7 antes de que todo se apagara. Al despertar ya estaba en otro cuarto, con la garganta hecha trizas y la boca más seca que nada. Tenía un tubo metido y me dio pánico. Quise quitármelo, pero tenía amarradas las manos, y las enfermeras corrieron para calmarme diciendo: «Tranquila, todo está bien». Una de ellas me explicó que seguía con el tubo porque necesitaban tenerme conectada al ventilador un rato más para asegurarse de que todo estaba en orden. Ese mismo día en la noche me lo quitaron, y la garganta me dolía tanto que apenas podía tragar. En ese rato entró otro doctor. Se presentó como el Dr. Yates, neurocirujano, y me explicó que habían puesto 2 varillas y 6 tornillos para estabilizar la fractura, y quitaron pedazos de hueso que estaban presionando la médula. Me dijo que la operación había salido bien, pero que la inflamación era mucha, y sí había un daño considerable. Cuando le pregunté si iba a poder volver a caminar, solo dijo que era muy pronto, que habría que esperar a ver cómo evolucionaba mi cuerpo en los próximos días, cuando fuera bajando la hinchazón. Me hizo un par de pruebas, pidiéndome mover piernas y pies, y pude mover un poco la pierna izquierda, pero la derecha seguía igual de rígida. El doctor tomó nota y me aseguró que iban a estarme checando todo el tiempo, y que había que empezar la rehabilitación física cuanto antes. Cuando salió, mi papá entró e intentó tomarme la mano, pero yo la aparté. Noté que le dolió y me preguntó qué pasaba, pero solo lo miré hasta que entendió y se quedó ahí sentado en silencio. Estuve 3 días más en terapia intensiva, vigilando mi columna y con medicamentos para el dolor que hacían que todo se sintiera lejano, casi irreal. Mi papá iba a verme diario e intentaba platicar, pero yo no tenía ánimos ni ganas de hablar. Margo solo fue una vez, no duró ni 10 minutos y se fue diciendo que tenía cosas que hacer en la casa. Al cuarto día me cambiaron a una habitación normal y llegó la terapeuta física a ver qué tanto podía moverme. Me ayudó a sentarme y fue tan fuerte el dolor en la espalda que casi gritaba, aún con el analgésico. Trabajamos mínimo, apenas moviendo piernas y flexionando los pies, y aunque el lado izquierdo respondía mejor, la pierna derecha seguía igual. La terapeuta dijo que eso, dentro de todo, era buena señal, porque significaba que los nervios no estaban totalmente dañados, solo muy irritados. Me advirtió que mi recuperación iba a ser larga y necesitaba mucha terapia, probablemente por varios meses. Oír la palabra meses me cayó como balde de agua fría, porque yo creía que todo se resolvería pronto. Al 5.º día, mi papá llevó a mi hermanita Ivy a visitarme. En cuanto vio los tubos y monitores, Ivy empezó a llorar. Solo tiene 9 años y no alcanzaba a entender qué pasó. Nada más sabía que me caí y me lastimé la espalda. Traté de sonreírle para tranquilizarla, pero apenas sí me salió la voz, y ni yo me creí. Ivy preguntó cuándo iba a volver a casa, y le tuve que decir que todavía no sabía. Mi papá se la llevó aparte, y con palabras sencillas, le explicó lo de mi accidente y la cirugía. Ivy le preguntó si sería como cuando la abuela se rompió la cadera y usó andador, y mi papá le dijo que tal vez algo así, pero que confiábamos en que yo iba a salir mejor. Cuando se fueron, me quedé viendo el techo, pensando en todo eso que quién sabe si iba a volver a hacer. Se suponía que en otoño entraría al equipo de fútbol de la prepa. Llevaba todo el verano entrenando y ahora ni siquiera podía moverme sola. Después fue una trabajadora social a verme. Me habló de los apoyos que tendría al salir, cuidados en casa, equipo especial, rehabilitación externa, y todo sonaba tan definitivo y tan abrumador que no sabía ni cómo sentirme. Al 6.º día llegó la policía porque tenían que tomarme declaración. Un detective, el agente Álvarez, se sentó en mi cuarto con su libreta y me pidió que le contara, sin brincarme nada, lo que pasó esa tarde. Le dije cómo fue que le ayudé a Margo con la escalera, cómo me caí y lo que se tardaron en pedir ayuda. Cuando le conté que en vez de llamar a una ambulancia decidieron llevarme por su cuenta a la clínica,
El detective Álvarez dejó de escribir y me pidió que se lo repitiera. Le tuve que explicar que Margo no quería perderse su club de lectura y convenció a mi papá de llevarme ella misma al doctor, en vez de llamar al 911. El detective me preguntó si efectivamente les había dicho varias veces que no podía mover bien las piernas y que el dolor era insoportable, y le respondí que sí, que hasta estaba llorando y rogándoles que llamaran al 911. Anotó todo y me avisó que también iba a platicar con mi papá y mi madrastra. En cuanto se fue, una enfermera me explicó que retrasar la atención médica de un niño y mover a alguien con una posible lesión en la columna, sin indicación de un doctor, podía ser considerado negligencia criminal. Pensar que mi papá podría meterse en problemas legales solo por haber preferido el evento de Margo en vez de mi seguridad me llenó de sentimientos encontrados, entre alivio y tristeza. Papá volvió esa misma noche y supe que ya había hablado con la policía, porque tenía los ojos hinchados y la voz cortada. Se sentó junto a mi cama e intentó disculparse de nuevo, diciendo que tomó una pésima decisión, que no estaba pensando bien. Yo le pregunté cómo era posible perder la cabeza justo cuando ves a tu hijo tirado en el suelo y sin poder mover las piernas, pero solo guardó silencio. Según él, Margo le convenció de que no era tan grave, que confiaba en su juicio porque ella había trabajado como recepcionista en una clínica, pero yo le señalé que hasta una recepcionista sabe que ante una posible fractura en la columna, lo primero es llamar al 911, así que mi papá se cubrió la cara, todo avergonzado. Le pregunté si en serio el club de lectura de Margo valía más que mi salud o mi oportunidad de volver a caminar, y comenzó a llorar, diciendo, por supuesto que no, pero lo que hizo ese día demostraba lo contrario, y aunque llorara ahora, nada podía regresar el tiempo ni arreglar el daño de mi columna. Se fue al terminar el horario de visitas y yo me quedé sola, con mis pensamientos y el pitido incesante de los monitores. Al día siguiente el Dr. Yates llegó con resultados nuevos. Me dijo que la inflamación en la médula iba bajando, lo cual era una buena noticia, pero también encontraron una contusión visible. Me explicó que era como un moretón en la médula, causado tanto por el golpe como por la presión de la inflamación. Dijo que esa contusión podía sanar con el tiempo, o dejarme una secuela permanente en los nervios, y que no iba a haber un pronóstico claro hasta dentro de varias semanas, quizá meses. Cuando le pregunté por probabilidades, me dijo que cada lesión de la médula es única, y que no podía asegurarse de nada, pero que el hecho de que aún tuviera movimiento y sensibilidad en las piernas era algo muy positivo, y que una rehabilitación fuerte era mi mejor esperanza para recuperarme. Esa misma tarde regresó la fisioterapeuta y empezamos a trabajar en sentarme a la orilla de la cama con los pies en el suelo. Solo estar sentada así me dolía horrible la espalda y las piernas apenas soportaban mi peso, temblando. Me explicó que poco a poco íbamos a avanzar hasta poder ponerme de pie con ayuda y que el objetivo era que pudiera dar pasos con un andador. Al octavo día llegó mi mamá desde Arizona y al verla entrar se me soltaron las lágrimas. Ella y mi papá se habían separado cuando yo tenía 6 años y se mudó por trabajo, pero siempre tuvimos una relación decente con videollamadas y visitas en vacaciones. Apenas llegó, me abrazó con muchísimo cuidado por los tubos y cables y me preguntó qué había pasado. Le conté todo desde el inicio y vi cómo su cara cambiaba de susto a enojo cuando le expliqué lo que hicieron mi papá y Margo, llevándome solo a urgencias y sin llamar al 911. Mi mamá se levantó y salió furiosa del cuarto. La escuché discutiendo en el pasillo con mi papá y aunque no entendí todo, sí oí clarito cuando lo llamó negligente y mal padre. Regresó todavía enojada, pero trató de controlarse por mí. Quiso hablar con los doctores, pidió todos los detalles de mi lesión y mi pronóstico y preguntó cosas que a mi papá ni le pasaron por la cabeza. También contactó a una abogada especialista en negligencia médica y protección infantil, diciendo que lo de mi papá y Margo era claramente abandono. La abogada, Rebecca Wolf, fue al hospital 2 días después y me entrevistó sobre todo lo que pasó. Grabó la conversación con mi autorización, apuntando los horarios y todo lo que cada quien dijo. Me explicó que si se retrasa la atención de emergencia a un menor con una lesión como la mía, se puede abrir un proceso legal por poner en peligro a un niño, y que esa demora empeoró las cosas en mi caso. Me dijo que la clínica tenía registrado el horario en que llegamos, y que tanto la recepcionista como la enfermera insistieron en llamar al 911, lo que confirmaba mi versión. Rebecca comentó que iba a presentar una denuncia ante el DIF, y que también iba a revisar si había motivos para una demanda civil por mis lesiones. Mi mamá le preguntó si era posible impedir que mi papá se quedara con la custodia de Ivy después de esto, y Rebecca dijo que dependía de lo que encontrara el DIF en su investigación. Solo de pensar que Ivy seguía viviendo en esa casa con mi papá y Margo, donde una reunión de club de lectura fue más importante que mi salud, me llenaba de ansiedad. La terapia física se volvió mucho más pesada en la segunda semana. La terapeuta, que se llamaba Nina, era súper alentadora pero franca sobre lo duro que sería todo el proceso. Empezamos a practicar ponerme de pie con la andadera. Nina cargaba casi todo mi peso y aún así, yo acababa muerta y adolorida. Mi pierna derecha seguía mucho más débil y se arrastraba cuando intentaba moverla. Nina me explicó que eso es común con lesiones de médula y que con terapia intensiva tal vez recuperaría mejor el equilibrio. Aunque dolía mucho, hacíamos el esfuerzo de pararme 2 veces al día, porque Nina decía que entre más rápido reactiváramos los nervios y los músculos, mejor sería el pronóstico. Entre sesiones casi todo el tiempo estaba acostada, alternando entre ver el celular y quedarme dormida. Ya ni la tele ni los libros captaban mi atención porque mi mente no paraba de darle vueltas a todo lo que pasó y cómo tal vez todo habría sido diferente si alguien hubiera tomado otra decisión.
El día 14 llegó gente del DIF para entrevistarme. El trabajador social, Gerald Finch, parecía buena onda, pero fue directo y me preguntó cómo era mi vida en casa con papá y Margo, si alguna vez me habían descuidado, o si Margo me había tratado mal antes del accidente. Le platiqué cómo Margo siempre me tachaba de torpe o de exagerada, y cómo convencía a mi papá de que yo hacía una tormenta en un vaso de agua cada vez que tenía algún accidente, aunque fuera una tontería, sobre todo en el último año. Gerald tomó nota de todo y me dijo que iba a entrevistar por separado a mi papá, a Margo y a Ivy. Me preguntó si me sentía segura de regresar a la casa de mi papá después de salir del hospital, y la verdad le confesé que no estaba nada segura. No más de pensar en vivir con alguien que prefirió arriesgarse a dejarme paralizada solo por no querer perderse una fiestecita, me ponía los pelos de punta. Pero tampoco quería separarme de Ivy, que ya había pasado por el divorcio y no necesitaba más problemas en su vida. Gerald me dijo que entendía lo complicado del asunto, y que lo principal para él era asegurarse de que todos los niños en la casa estuvieran bien, y que lo que necesitaran fuera lo más importante. Mamá empezó a mover cielo, mar y tierra para pedir una licencia larga de su trabajo y poder quedarse en la ciudad mientras yo me recuperaba. Consiguió un departamento amueblado, cerquita del hospital, rentado por pocos meses, y me dijo que apenas me dieran de alta, me iría con ella y no volvería a casa de mi papá. Obvio, papá quiso pelear los acuerdos de custodia, pero la abogada de mi mamá lo dejó callado rapidísimo, diciéndole que con sus últimas decisiones respecto a mi salud, ya tenía motivo de sobra para pedir que cambiaran la custodia de emergencia. El doctor Yates me dio de alta el día 16, pero con la condición de que siguiera terapia física intensiva casi toda la semana. El hospital me prestó una silla de ruedas porque apenas si podía dar unos cuantos pasos con el andador, y Nina le explicó a mamá con lujo de detalle cómo ayudarme con los ejercicios en la casa. Salir del hospital en silla de ruedas, después de haber llegado en camilla, fue una cosa rarísima, como si estuviera viendo todo desde afuera y la historia no fuera realmente mía. Mamá me llevó en la silla hasta el carro que rentó, y entre las dos hicimos 1000 maniobras para pasarme al asiento de copiloto. Nos tardamos bastante y quedamos muertas de cansancio. El depa era chiquito, pero muy cómodo, sin escaleras, justo lo que mamá buscaba. Ya tenía una silla especial para la regadera, barras de seguridad en el baño y hasta una cama de hospital rentada en uno de los cuartos. Me sorprendió ver todo tan bien organizado en tan poco tiempo, lo que solo dejaba más claro el contraste con cómo había hecho las cosas papá. Esa primera noche en el depa, traté de bañarme con ayuda de mamá, y acabé hecha un mar de lágrimas, entre el dolor, la frustración y la vergüenza de no poder sola. Mamá solo me abrazó y me dijo, vamos a salir adelante juntas. Está bien que te sientas triste, asustada o enojada por todo esto. Luego me ayudó a meterme a la cama, y caí dormida en segundos, más cansada que nunca. Al día siguiente empecé la terapia física en una clínica que quedaba a unos 20 minutos, y mamá tuvo que moverme de la silla de ruedas al coche, y luego a la otra silla en el centro. Mi fisioterapeuta era un señor llamado Russell, que ya tenía experiencia con pacientes de lesiones medulares. Me hizo una revisión completísima de lo que podía o no podía hacer. Checó fuerza, movimiento y reflejos en las dos piernas. La derecha seguía fatal, casi sin reflejos y se me dificultaba mucho moverla. La izquierda, más o menos. A lo mucho funcionaba al 60%. Russell preparó una rutina de ejercicios para ir recuperando fuerza y volver a conectar mi mente con mis músculos. Los ejercicios me dejaban agotada y adolorida. Usaba ligas de resistencia, hacía ejercicios de equilibrio y trataba de caminar entre las barras paralelas con Russell ayudándome a cargar mi peso. Después de una hora, literal acababa empapada en sudor y a 2 de soltarme a llorar. Russell me dijo, para ser la primera vez lo hiciste excelente. No me imaginaba haciendo eso 5 días a la semana durante meses, pero Russell insistía en que lo más importante era la constancia, que si fallaba una sola vez podía retrasarme un montón en mi avance. Mamá me llevó de regreso al depa donde caí rendida y dormí como 3 horas. Papá no dejó de llamar ni de mandar mensajes para verme, pero casi siempre ignoré sus intentos de acercarse. Mamá estaba llevando toda comunicación con él solo a través de su abogada, especialmente lo de la custodia y los gastos médicos. Las cuentas del hospital eran otra cosa. Ya iban arriba de $200,000 y todavía faltaban la operación y la terapia. El seguro de papá pagaría una parte, pero de todos modos quedaba muchísimo pendiente, y Rebecca Wolf estaba armando un caso para que papá y Margo respondieran por los gastos, dada su negligencia. Pasaron 3 semanas y el DIF terminó la investigación. Decidieron que papá había actuado con mal juicio y puso en riesgo mi salud y mi bienestar. Le exigieron tomar cursos de paternidad y visitas a domicilio regulares si quería seguir viendo a Ivy, y dejaron nuestro caso en seguimiento. Gerald Finch me habló para darme la noticia y me explicó, aunque no se le pueden meter cargos penales, lo que descubrimos sí puede usarse en juicios de custodia y demandas civiles. Saber que una autoridad oficial reconocía que lo que papá había hecho estaba mal, me hizo sentir algo de alivio, aunque claro, eso no borraba el daño que ya tenía en la columna. Llegó mi cumpleaños 16, pasó sin pena ni gloria, y yo seguía en la rutina de la terapia diaria. Mamá preparó un pastel chiquito y lo compartimos en el depa. Ivy fue a visitarme y me regaló una tarjeta hecha por ella. Papá la llevó pero quiso entrar, y mamá se le puso firme en la puerta, que ahí no era bienvenido. Ivy me abrazó un montón, y en voz bajita me dijo que me extrañaba mucho y quería que regresara, y yo tuve que explicarle que por ahora no podía volver a la casa de papá. No lo entendió bien y rompió en llanto. Papá tuvo que regresar por ella así, todavía llorando, y me sentí culpable a pesar de que sabía que nada de esto era mi culpa. Ya que se fueron,
mamá y yo hablamos de lo que seguía y me contó que estaba viendo la posibilidad de pedir su traslado de manera permanente a un trabajo en esa ciudad, para poder estar conmigo todo el tiempo que durara mi recuperación. Solo imaginar empezar de cero en otra prepa y, encima, en silla de ruedas, me tenía con el estómago hecho nudo. Pero de todos modos no pensaba regresar con mi papá. Así que, dentro de lo malo, esto era lo menos peor. La terapia de rehabilitación me desesperaba de lo lento que avanzaba. Después de 6 semanas, podía dar unos pasos cortos con el andador, pero la pierna derecha seguía arrastrándose, y el dolor de la espalda baja era el pan de cada día. Russell me repetía: la verdad, tomando en cuenta la gravedad de la lesión, esto es un súper avance. Pero yo no podía verlo así cuando no podía caminar bien ni estar parada más de unos minutos. La asimetría en mis piernas iba mejorando poco a poco, y empezaba a recuperar movimiento en el lado derecho, aunque Russell me advirtió que tal vez nunca quedara igual que el izquierdo. También me dijo que probablemente siempre tendría algo de dolor de espalda y que debía tener cuidado con ciertos movimientos y actividades. Saber que esta lesión me va a afectar toda la vida y que ya no puedo dar por sentado el moverme sin problemas, me hacía querer gritar cada vez que lo pensaba. Empecé a ir con la doctora Kim, una psicoterapeuta, para trabajar el trauma, el enojo y el duelo, y ella me ayudó a entender que lo que sentía era completamente lógico considerando lo que viví. 3 meses después del accidente, Rebecca Wolf demandó civilmente a mi papá y a Margo por negligencia y poner en riesgo a una menor, buscando cubrir gastos médicos, terapias futuras, compensar el dolor, el sufrimiento y posible discapacidad permanente. El abogado de mi papá quiso argumentar que tomaron la decisión de buena fe, pero Rebecca tenía los papeles de la clínica de urgencias donde decían que necesitaba atención inmediata, el reporte de los paramédicos sobre la demora peligrosa y el testimonio del doctor Aconcagua, quien decía que la tardanza probablemente agravó todo. Margo buscó su propio abogado, aparte del de mi papá, y quiso alegar que solo siguió el ejemplo de él por ser el papá, pero Rebecca tenía mi declaración donde dejó claro que fue Margo quien convenció a mi papá de no llamar al 911 de inmediato. El proceso fue larguísimo y desesperante, entre declaraciones, papeleos y peleas interminables entre abogados. Mientras tanto, yo seguía en terapia física 5 veces a la semana para recuperar habilidades, aunque Russell me advirtió que iba a llegar a un punto en que dejaría de haber avances antes de estar del todo bien. Me tocó cumplir 17 años yendo a terapia, haciendo ejercicios con ligas mientras mi mamá me esperaba afuera. Russell me llevó un pastelito con una vela y me cantó Las Mañanitas, y lloré porque jamás me imaginé que así iba a ser ese año. Yo pensaba que estaría en el equipo de fútbol, aprendiendo a manejar y preparando mi admisión para la universidad, no reaprendiendo a caminar, con dolor crónico y demandando a mi propio papá. La demanda se resolvió sin llegar a juicio 7 meses después, cuando el seguro de mi papá aceptó pagar bastante dinero para cubrir todas las terapias y mis gastos médicos, más otra compensación por los daños. El seguro de Margo también dio algo, aunque su abogada regateó la cantidad. El dinero no arregló mi espalda ni quitó el dolor de diario o las limitaciones que tengo, pero al menos no me dejó endeudada de por vida por cuestiones médicas. Rebecca dijo que el acuerdo fue bastante grande y que reflejaba lo mal que actuaron mi papá y Margo, y también que las aseguradoras prefirieron pagar antes de arriesgarse a un juicio en el que quedarían peor parados. Empecé a ir a terapia física 3 veces por semana, y luego solo 2, porque Russell dijo que ya topé la mejoría posible. Ya podía caminar sin equipos, pero la cojera era evidente. Mi pie derecho tenía menos sensibilidad, y el dolor de espalda seguía, así que diario necesito medicamento. Russell me insistía que mi avance era increíble, considerando lo graves que estuvieron las cosas y todo el tiempo que pasó sin atención, pero que nunca iban a estar completamente bien. Lo que yo más amaba, jugar fútbol y correr, ya eran opciones casi imposibles porque arriesgaba lastimarme peor la columna. Russell me ayudó a buscar otras actividades que sí puedo hacer, como nadar o cierto tipo de ciclismo, pero honestamente, nada es igual. La doctora Kim me acompañó en el proceso de hacer las paces con lo que perdí, y poquito a poco fui aceptando mi nueva versión. Mi mamá hizo permanente su traslado laboral, conseguimos un departamento para las dos, y me inscribí en la prepa local para mi último año. Poco a poco, papá y yo empezamos a tener pláticas supervisadas en el consultorio de la doctora Kim para tratar de reconstruir la relación. Él ya cumplió todos los cursos de crianza ordenados por las autoridades, y parece estar arrepentido, pero yo no sé si podré volver a confiar en él como antes. Saber que eligió el evento social de Margo por encima de mi vida lastimó una parte de nuestra relación, que no sé si algún día va a sanar de verdad. Ivy empezó a pasar los fines de semana con mamá y conmigo, y volvimos a construir nuestro lazo de hermanas en esta nueva dinámica. Me preguntaba por mi cojera, por mis cicatrices y por qué ahora ya no podía hacer ciertas cosas, y yo trataba de explicarle con toda la honestidad posible, y de forma que pudiera comprender. 8 meses después del accidente, papá y Margo se divorciaron, y él me dijo que se dio cuenta de que ella tenía una influencia muy negativa en su forma de ser papá. No sé si de verdad fue así, o solo lo dijo por conveniencia, pero de perdida Ivy ya no tendría que vivir con ella. 2 años después de la caída, terminé la prepa con buenas calificaciones, aunque falté muchísimo por consultas y terapias. Casi ya ni se me notaba la cojera, pero durante la graduación tuve que sentarme varias veces porque si me paraba mucho rato me dolía horrible. Mi mamá lloró cuando escuchó mi nombre y me vio pasar el escenario, seguro pensando en todo lo que vivimos cuando ni sabíamos si volvería a caminar. Papá también estuvo presente, unas filas atrás, y cuando lo vi, me sonrió triste y levantó la mano para saludarme. Yo también le saludé, como queriendo reconocer que estaba ahí, aunque no fuera lo mismo que perdonarlo. Creo que hay cosas que simplemente no se pueden perdonar, aunque entiendo
entiendas que la intención no fue mala sino por cobardía o egoísmo. Aprendí a vivir con mi cuerpo cambiado, el dolor constante y la realidad de que alguien que debía protegerme tomó una decisión egoísta que me marcó para siempre. Y entendí que a veces las personas que más deben cuidarte pueden fallarte de formas increíbles y dolorosas, y que lo único que puedes hacer es sobrevivir y empezar a reconstruir lo que queda. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, regálame un like, deja un comentario y suscríbete para que no te pierdas la próxima historia.